Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Pero ojalá la haga feliz, que es lo que importa. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero. El siguiente podcast está patrocinado por usted. Sí, usted que descarga este material de iVoox, retuitea el audio en Twitter o lo comparte en Facebook y todas sus redes sociales. Sin usted, todos los esfuerzos por grabar, producir y documentar este material serían en vano. Muchas gracias y que disfrute este audio. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La vida está llena de engaños. Estudiaré una carrera y tendré garantizado el éxito en la vida. Seguiré a este candidato y venderé mi opinión y tendremos garantizados un puesto en la burocracia que nos sacará de pobres y viviremos felices y comeremos perdices. Subiré videos a YouTube y me haré millonario con las regalías que generan mis videos, súper chistosos. Nada más la puntita. Ahora sí México será campeón del mundo. Este presidente nos sacará de pobres. Mañana nos casamos. En México y tras entrar en una de las crisis económicas, políticas y sociales más tristes y graves en la historia reciente del país, el Estado no sabía cómo buscar el sosiego de una sociedad que miraba cómo años de esfuerzo, trabajo, ahorros y esperanzas se venían abajo. El PRI estaba muy debilitado, pero nada detendría la continuidad dictatorial. El poco o nada carismático exsecretario de Educación Pública y jefe de campaña de Colosio se convirtió en el siguiente dictador de México. El progreso económico solo tiene sentido si llega al hogar de cada mexicano. Pocos días después de la toma de posesión de Zedillo, llegó el error de diciembre. El error que provocó el llamado efecto tequila, por el impacto de la economía mexicana a nivel internacional. Pero entonces empezaron los reclamos. Los cedillistas le decían a los salinistas, oigan, dejaron la economía puesta con alfileres. Y los salinistas le decían, sí, pero ustedes se los quitaron, ¿no? El error obedece a un cúmulo de sucesos. Matan al cardenal Posadas, se van los inversionistas corriendo. Se muere Colosio, se van los inversionistas corriendo. De repente hay un retiro masivo del capital. Y todo ello en un periodo de un año en donde Zedillo entraba el 1 de diciembre. Entonces entra Zedillo sin mucha capacidad de maniobra y entonces lo que se viene es una lucha descarnada. Y por supuesto que con esto no es que se haya caído el modelo neoliberal, lo que se cae es el modelo salinista. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. Muchos mexicanos perdieron las casas y autos que habían comprado en contratos de tasa variable. Otros más perdieron absolutamente todo lo indispensable para sobrevivir. En su momento, esta terrible crisis económica fue considerada como el fin de la clase media mexicana. Y por si eso fuera poco, en marzo de 1995, Raúl Salinas, el hermano del expresidente, es acusado de la autoría intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, de vincularse con el narcotráfico, e incluso algunos lo señalan como responsable del asesinato de Colosio. Meten a la casa a Raúl Salinas por diferentes cargos y lo meten a Almoloya, no a cualquier cárcel, una cárcel de alta seguridad. Y paralelamente Salinas empieza a tener un temor de que lo pudieran también a él meter a la cárcel. Ya estaba en absoluta y total decadencia. Las muertes, los asesinatos entre las familias, Salinas, el otro, el cuñado, el o sea, fue una descomposición absoluta. Es decir, casi lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en Juárez pasaba en la
¿no? En la esfera política. En 1995 no existía ni un miligramo de esperanza. México estaba profundamente herido. Algo muy parecido con lo que pasa con las personas que no saben que sus fondos de ahorro para el retiro están siendo usados por el Estado para financiar la deuda pública. Tras el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores en la crisis de 1994 y la devaluación del peso y la deuda externa, fruto del saqueo de Carlos Salinas y sus amigos después de la privatización de las paraestatales, que hoy le dan a Carlos Slim el privilegio de ser el hombre más rico del mundo, y lo que quieren hacer con Pemex y hasta con el agua. Estas personas idearon técnicas que, si bien no pueden comprobarse, quedan en la suspicacia y el sentido común. Entre ellas, la de recortarle al peso unos ceros para que el mexicano de a pie no se diera cuenta del nivel de la devaluación. Acuérdate que a partir de enero de 1993, el punto se va a recorrer 3 lugares a la izquierda. Bueno, pero si tengo un cheque de 1992 en pesos actuales, ¿cómo lo cobro en 1993? Bueno, durante el 92 todos los cheques deben hacerse en pesos actuales. Y en el 93 podrás cambiarlo por pesos actuales o en su equivalente en monedas y billetes de nuevos pesos. En 1994, una crisis económica provocada por la falta de reservas internacionales causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Por causas que aún desconocemos, oficialmente, antes de que eso ocurriera, el gobierno de México le quitó 3 ceros a la moneda, algunos dicen, para que no fuera tan escandalosa la propia devaluación. Como les advertimos, la historia es cíclica. El siguiente es un extracto de la columna Astillero del periodista Julio Hernández López para el periódico La Jornada, firmada el 5 de marzo de 2015. Durante la visita de Estado que realiza Reino Unido, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha recibido un préstamo en el contexto energético por $1,000 millones para financiar adquisiciones de bienes de capital y servicios proporcionados por empresas que realicen negocios en Reino Unido. No solo se sigue endeudando más al país, en condiciones propicias para más corrupción, sino que hoy, en Aberdeen, podrán cerrarse tratos lesivos para la nación que habrán de ser cumplidos por el peñismo al costo político y social que sea. Billetes para la banda. Y también jugar con la esperanza. Jugar con la esperanza. Ahora sí, el gordo está más gordo. Claro que también tuvieron ayuda de Televisa. Cada vez que oímos hablar de la crisis económica, la verdad, lo que realmente sentimos es miedo. ¿Miedo a qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Y en realidad, a lo que más miedo deberíamos de tenerle es al miedo mismo. Porque el miedo paraliza. El miedo no deja. Que en ese tiempo aún no era la mano derecha de lo que hoy es el Estado. ¿Qué pasa, Ramírez? Dice el conde Ramírez que vayan sacando sus chivas, porque ahora que ganó el Pro Mayor, con los 150 millones del gordo, ya es dueño de este changarro. Y por cierto, no es Ramírez, sino Martínez. El gordo de Navidad cambia tú. La lotería instantánea llegó a México casi después de la caída del peso y de la enorme cantidad de empresas cerradas, debido a la privatización de enormes sectores como el industrial, el de manufactura y el de alimentos, y los ingenios azucareros. El Estado le dio esperanza al mexicano de que podía salir adelante, hacerse rico y migrar a Berlín para desayunar con Carlos Salinas de Gortari en un café mientras leía el periódico. La ludopatía generalizada se vio incrementada por telenovelas como El Premio Mayor, que incrementaron el consumo de este tipo de contenidos, y claro, de la lotería pública. El premio mayor será por siempre tu felicidad. Recuerdo que en aquel tiempo conocí a personas que juntaban vaquitas para comprar determinada cantidad de billetes de lotería o una numeración completa,
Incluso estas prácticas se veían impulsadas por programas de televisión. También aquellas personas que dejaban de comer para juntar dinero y comprar raspaditos. Obviamente no ganaban nada, pero era la emoción de jugar. Como por ejemplo los vecinos en la vecindad, juntando hasta 200 pesos para mandar a comprar raspaditos. Y ahí estaban todos raspándolos con mucha emoción. En mi caso personal, siempre que compro lotería instantánea, me pasa lo siguiente. El boleto cuesta entre 5 a 10 pesos. Compro 3, raspo uno y no sale nada. Raspo otro y no sale nada. Y raspo el tercero y sale un reintegro. Pido el reintegro y no me saco nada. Incluso he realizado experimentos estadísticos. Voy a una gran ciudad a 10 puestos distintos y compro 10 boletos del mismo tipo, escogidos al azar. Solo 3 de cada 10 tienen reintegro, o premios que equivalen a 1 o 2 boletos. Es por eso que me llama mucho la atención del tema. ¿Es posible hacerse rico con lotería instantánea? Entrevistaremos a un famoso astrólogo y clarividente que revelará el secreto milenario de cómo hacerse rico con un peso. ¡Qué rico, ¿eh? La lotería es denominada el impuesto de los tontos, puesto que no solo el que juega está pagando de poco a poco el premio, sino que se obtienen ganancias del mismo premio. Es decir, el patrocinador obtiene ganancias para su logística, para sus empleados y para imprimir más boletos, a cambio de tu esperanza. Es como las rifas entre amigos, pero existe mayor posibilidad de ganar un premio entre esas rifas, puesto que al menos tiene la certeza de que el tiraje de los boletos no es mayor a 1000 números, cosa que sí ocurre con la Lotería Nacional y todas las loterías públicas, donde los boletos van entre 10,000 a 1,000,000 de boletos. La lotería es un sistema nacido durante las épocas del Imperio Romano. Las primeras loterías fueron gratuitas. Empezaban estas por una distribución gratuita de billetes a los convidados, que ganaban algo de importancia o mérito en el caso de ser favorecidos por la suerte. Lo que había escrito en los billetes se llamaba apofaneta, de orden de los augustos. Se hicieron extracciones de poco valor, mientras Nerón, para halagar al pueblo, mandó distribuir hasta 1000 billetes diarios, alguna vez con los cuales se podía hacer la fortuna para alguna familia. Ya sabes, si no puedes tener a todo el pueblo contento, al menos dales mucha esperanza. Heliogábalo inventó una lotería muy original y consistía en lotes de mucho valor y lotes de muy poco valor. Por ejemplo, 12 esclavos y 12 garbanzos, 6 vasos de plata y 6 vasos de barro, 1 libra de fruta y 1 de oro. Al monje Celestino Galiano se le debe la reaparición de este juego en Europa moderna, que floreció en el siglo XVIII, y se dice que inventó otro juego llamado el loto, semejante al de la lotería. No hay que olvidar que gran parte de la civilización moderna se la debemos a códigos y leyes que nacieron en Roma. De ahí que la sociedad entienda como algo natural que existan determinadas clases sociales con derechos y privilegios que otras no tienen, o tener esclavos que ahora se les denomina empleados con goce de un salario mínimo. Ya sabes, trabajar 12 horas por 100 pesos diarios. En México, la lotería es un sistema que opera desde el Virreinato Español, desde 1770, para ser exactos, y ha mantenido determinados cambios desde aquel día hasta nuestros tiempos. Por su parte, los juegos y sorteos como loterías instantáneas y sorteos, que no forman parte del órgano estatal, son regulados y autorizados por la Secretaría de Gobernación. Ahí tienen que llega un borrachito y vive pero hasta la chancla. Y va entrando a la iglesia, ¿no? Se acerca hasta donde está la virgencita y se hinca y le dice: ¡ay, virgencita! ¡Chale! Me dormí mal. No tengo trabajo. Mi vieja me dejó. Ayúdame. Es que me saque la lotería. Es mala onda. En eso la virgencita le habla acá: hijo, mañana
te vas a sacar la lotería. ¡Puta madre, cabrón! Pinche borrachero se le baja, cabrón. Se va en chinga. El otro día llega. ¡Ay, chica, no más! No se vale. No se vale, cabrón. No se vale. Ya fui a ver la lista y no saqué nada. ¿Por qué juegas conmigo? El destino juega conmigo. Ahí me quiere, no se vale. Entonces la Virgencita le vuelve a hablar. Hijo, mañana te vas a sacar la lotería. Puta madre, cabrón, no puede creer, ¿no? Que le volvió a hablar la Virgen. Dije, no, sí me habla. Puta, se va hecho la madre, cabrón. Y al otro día sí ya regresa bien encabronado. Ahora sí estoy que me lleva la chingada. Esas son... Perdón, Virgencita. Esas son jaladas. Son jaladas, ya es mucho tomarme el pelo. No me saco nada. ¿Qué traen contra mí? ¿Qué traen en el cielo? ¿Qué traen contra mí? En eso la Virgencita le habla y le dice: oye, cabrón, pues aunque sea compra el pinche billete, más no te puedo ayudar. El siguiente es un artículo que inspiró el podcast, escrito por Mark para dopixel.ca. En 2 veranos durante la preparatoria, vendí raspaditos o lotería instantánea de la Cruz Roja en un supermercado. Ya saben, esos boletitos que se rascan y te ganas algo si tienes suerte. Aprendí bastante relacionando solo tangencialmente con el diseño, en el aspecto de la psicología del consumidor, aunque odio ese término. Estos son los siguientes puntos de lo que aprendí vendiendo lotería instantánea. Nunca esperes llevarte un premio gordo. Trabajé unas 18 semanas en total. Al día vendía en promedio tal vez 300 boletos. En total, debí de haber vendido cerca de 27,000 boletos. Para redondear y universalizar cifras, digamos que cada boleto valía $1. Nunca di un premio superior a $20. Y eso que la lotería de la Cruz Roja era de la que más premios tenían, puesto que no pagan impuestos por ser una institución no lucrativa, y una parte la reinvertían en más premios, o eso me dijeron, quién sabe. Es posible que el vendedor haga un poco de trampa. Te entregan paquetes con 100 boletos, cada paquete vale $100 y trae inevitablemente $40 en premios estructurados de 2 maneras diferentes. Los distinguías porque un tipo de paquete llevaba un premio de 20 y el otro tipo de paquete llevaba 2 premios de $8. Ahora, si eres disciplinado puedes llevar la cuenta de qué premios han salido. Y si te quedan pocos boletos, puedes inferir qué boletos son los que quedan y si te conviene venderlos o rascarlos tú mismo. Todo gracias a que el 99.99% los rascas ahí mismo. Probablemente solo me entiendan los jugadores de cartas y dominó. Nunca lo hice estadísticamente, pero sí llevaba en la cabeza cuántos premios grandes había dado. Así que me faltaban por vender 10 boletos de un paquete, y ya me había dado cuenta de que era del tipo que tenía un premio de 10, y todavía no había dado ese premio. Lo rascaba yo mismo, porque aunque saliera tablas me daban el 10% de comisión por cada boleto. Lo sé, es de mal gusto, pero en realidad era raro que un premio grande quedara hasta el final. Lo habré hecho 3 veces máximo, y en una ocasión salí perdiendo, porque había contado mal. Un bonus respecto a las promociones. Cuando vayas a la tienda y abras una Pepsi con su super promoción de $1 millón, no te hagas muchas ilusiones si ya la tienes abierta y en la mano y no se te ha acercado nadie. Literalmente no ganaste. No se pueden arriesgar a que se la lleven a su casa y tiren la corcholata por ahí, puesto que tendrían que donar el dinero al gobierno. Lo que en realidad sucede con este tipo de concursos es que llega un interventor de gobernación con la empresa, le dan una lista de tiendas, generalmente las que venden más producto, y van a alguna que escoja el interventor, y le explican al dependiente que van a plantar un producto premiado. Esperan a que alguien tome el producto y lo pague. Se le acerca un representante de la empresa junto con el interventor, y le pregunta si ya conoce la promoción. El afortunado responde que sí o no. Le explican la promoción y le piden que abra el producto para ver si se ganó algo. Y voilà,
ahí está el premio gordo. No sé si sea una conspiración o sea alguna tontería que se me ocurre, pero gran parte de las personas que son premiadas con premios, válgame la redundancia, y les toman la foto, generalmente tienen de fondo una tienda, no su casa o un supermercado. Es por eso que los ganadores nunca son meseros de restaurantes, pues tendrían una ventaja enorme. Hasta aquí el artículo de Mark para duopixel.ca. Bueno, aquí está el reporte de los rasca y gana. Tengo 50 rasca y ganas de dinero en mano. Para que no digan que hay fraude, que alteré, están todos unidos. Entonces voy a rascar todas las series y voy a ver cuánto dinero gané o perdí. Cabe destacar que mi inversión son 250 pesos. Entonces vamos a averiguar si gano, pierdo o qué pasa con esto. Aquí está el segundo juego. Esta vez se llama Gana en Caliente. Y para que vean que las no están rascadas. Ya esta segunda las voy a rascar yo, para que no sea tan tardado. Les enseño el resultado cuando termine. Y como es una sola serie, no puede haber que yo le metí, que yo saqué. Ya una vez rascados, aquí están los resultados. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 10, o sea van 15. Aquí gané 10, 20 pesos más. Nada. 5 pesos más. 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 10 pesos más. 5 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 pesos más. Y 5 pesos más. Ahorita les hago el cálculo de cuánto gané y cuánto perdí. A ver, aquí no gané. Hasta acá 5 pesos. Hasta acá 10 y 10, 20 pesos. Aquí gané 50 pesos. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 50 pesos. Ah, no gané nada. No. Es unidos, no gané. Aquí gané 10 y 10, 20 pesos más. Aquí gané 5 pesos. Aquí gané 5 pesos más. 10 pesos. 5 pesos. Y ya, es todo lo que gané. Bueno, ya por último las conclusiones. En Gana en Caliente gané 140 pesos y perdí 110 porque invertí 200 pesos. En Gana en dinero en mano gané 110 pesos, perdí 140. 140 de uno más 110 de otro me dieron 250 pesos. O sea, perdí la mitad del dinero que invertí, que fueron 500 pesos. Como ven, la casa siempre gana. Y pues ya perdí la mitad de mi dinero. Ahora nada más me queda cambiarlo. Recuerden que pues estos son al final y al cabo fraudes. Y mejor ahorren su dinero. ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? La lotería, el impuesto de los tontos. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona del país qué tan difícil es ganarse la lotería, te van a contestar muy difícil. El problema es que la palabra muy se queda muy corta para definir la realidad de la improbabilidad de este suceso. Vamos a usar de ejemplo a Melate. La probabilidad de que tú te ganes el sorteo de Melate, que le pegues al número exacto, es de 1 en 32.468.000. Y hay gente que dice, nadie los está obligando a comprar boletos, ellos compran por su propia voluntad. Y tienen razón.
razón, nadie obliga a la gente que compra boletos a ir a la tienda a comprar su cachito porque la virgencita les dijo que el día de hoy era el día. Pero la forma en la que promocionan estos juegos es muy engañosa, inclusive de muy mal gusto, y más tomando en cuenta que quien los está promoviendo en el caso de la Lotería Nacional es el propio gobierno. Es como si tu madre te tratara de convencer de que empezaras a fumar porque ella empezó a trabajar en Marlboro. Y a los de la lotería obviamente les encanta esto, hasta tienen una página en su sitio que se llama ¿cuál sorteo me conviene jugar? La única respuesta que debería aparecer en esa página es la palabra ninguno. Uno de los métodos favoritos que usan estas personas para promocionar sus juegos es usar a los ganadores de las loterías pasadas o de los sorteos pasados y ponerlos enfrente de un micrófono a ver qué dicen. Entonces vamos a analizarlos, vamos a ver qué tienen que decir. Tengo más de 55 años jugando a la lotería. Compro un entero o dos a la semana. Pues el único que no gana es el que no juega. Yo seguiré jugando siempre a ver hasta dónde, ¿no? 55 años jugando. Si le ponemos bajita la mano y asumimos que el señor gasta alrededor de 100 pesos a la semana y lo multiplicamos por los 55 años que lleva jugando, significa que este señor ha invertido 286,000 pesos más o menos, y otra vez siendo modestos, en la lotería. Y ahora afortunadamente para este señor ganó y pudo cobrar un premio grande, pero ¿qué hay de los miles y millones de personas que no ganan y que como este señor están gastando constantemente por un sueño que no van a cumplir? Este señor es una improbabilidad. Yo ya soy jubilada, soy aficionada de los juegos y por la verdad andaba yo muy necesitada, no tenía dinero, incluso andaba pidiendo prestado, compré 2 cachitos, pagué deudas que tenía, yo creo que llega el dinero cuando más lo necesita uno. Y ahora aquí tenemos una señora jubilada que evidentemente es aficionada a los juegos y que tenía deudas, y lo más prudente que pensó fue comprar un boleto de lotería, que afortunadamente para ella ganó y pudo resolver sus problemas, pero esto nos da a entender que existen muchísimos casos así y la gran mayoría, por bastante, no se resuelven. Entonces con esto entendemos dos cosas: uno, que la lotería tiene un excelente equipo de marketing, y dos, que la gente que está consumiendo es gente de bajos recursos. A lo mejor soy una persona no con muchos recursos, ¿no? A la que supuestamente la Lotería Nacional debería estar ayudando. Es una institución que ayuda a otras personas también. Pero su principal consumidor son las clases bajas, a las que les quitan el dinero y regresan un poco a la sociedad disfrazado de obras. Y tampoco se trata de villanizar la Lotería Nacional, porque claro que han hecho cosas buenas y a lo mejor en un principio, hace más de 200 años, era una buena idea, pero se ha desvirtuado mucho y esto se está volviendo obsoleto. Porque cuando regresaban al dinero y cuando le hacían justicia al mote de asistencia pública, todo estaba bien. Ahorita ya no tanto, ya que según reportes del Diario de la Federación, esta institución, según datos del año pasado, ha recibido transferencias de la Federación por más de 320 millones de pesos. Y además, según los mismos datos, esta institución ha registrado pérdidas, por lo que esta institución, en vez de aportar a la asistencia pública, se ha convertido en una carga para el presupuesto federal, que aparte le quita dinero a la gente con bajos recursos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo seguimos manteniendo? Es un sistema burocrático que está manchado por la malversación de fondos, que muchas veces se utiliza como moneda de cambio entre los políticos, y eso es solo con la Lotería Nacional. Podemos usar de ejemplo cualquier sorteo y los casos de malversación de fondos van a ser muy similares, como en Melate, que hace 3 años intentaron hacer un fraude de simular un sorteo para robarse 110 millones de pesos, y hasta la fecha, de hecho hace algunos días, siguen deteniendo personas involucradas con esto. Entonces, como conclusión, la lotería es un tema controversial que merece ser debatido, pero cuando engañas a la gente con publicidad, le quitas su dinero, le quitas dinero al gobierno y tienes una cartera vencida, deja de ser un tema controversial y se convierte en algo insostenible, objetivamente malo o negativo. Alguna vez escuché que si a un banco le dicen a la gente que está perdiendo dinero, que no va a poder pagarle a sus derechohabientes, a sus cuentahabientes, todos sus ahorros o todas las cosas que les debe, inmediatamente toda la gente va a ir corriendo al banco y va a querer extraer su dinero. Entonces sí, el banco va a estar en verdaderos problemas, no le va a poder pagar a la gente. Es decir, la percepción se volvió realidad. Jugar a la lotería es una cuestión de percepción por encima de todo. Juega con dos cosas: con la percepción de que tú eres único y de que ganar la lotería es una cuestión que mereces más que una cuestión de pura y cruel probabilidad, y otra, tu absoluta falla para entender las matemáticas y las posibilidades de ganar. Porque incluso mientras más boletos compres, más reduces tu posibilidad de ganar la lotería. ¿Cómo está el asunto de la percepción? El asunto de que tú te sientes particular. Muchas veces la gente tiene la idea de que las cosas tienen que ir bien porque ha hecho algo a cambio. Así funciona el ir a ofrecer sufrimiento a una figura religiosa,
el padecer creyendo que eso le va a traer beneficios a posteriori. Tú has sido a lo mejor toda tu vida, o a lo mejor has comprado religiosamente un boleto de lotería a lo largo de toda tu vida, entonces eventualmente crees que se te debe revertir en un beneficio en algún momento. Por ejemplo, las recesiones, las devaluaciones, los problemas económicos en general causan una elevación en la venta de boletos de lotería, porque la gente cree que entre medio de tanta desgracia tiene que venir algo bueno de la nada. Entonces este sentido que impele a la gente a hacer la peor inversión económica posible según las matemáticas les anima constantemente a seguirlo intentando. Matemáticamente es mientras más boletos exista, menos existe la posibilidad de que tú te lo ganes. Aunque tú compres 10, 20, 100, 200 boletos en contra de los millones que se emiten, tu posibilidad sigue siendo 150 millones a una. En otras palabras, tú tienes más posibilidades de agarrar un ruso así aleatoriamente y ver que lo que agarraste fue el primer ministro Putin. Tienes muchas más posibilidades de que te coma un animal que de que te gane la lotería. Los concursos de la tele. Como anécdota anecdótica, válgame la redundancia, respecto al último punto, recuerdo que cuando era niño existió un concurso de ¿cómo se llama el chimpancé? Precisamente realizado por la refresquera Pepsi. La idea era que la gente consumiera más refresco de la marca Pepsi, al igual que lo ocurrido con la campaña del reto Pepsi, que consistía en probar 2 refrescos a ver cuál estaba más rico. Hola, ¿sabes? Pepsi está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene un gran sabor. Y para demostrártelo te vamos a invitar a hacer una prueba. El reto Pepsi. Te vamos a dar una Pepsi y una Coca. Vas a probar las dos, sin saber cuál es cuál, y nos vas a decir cuál te gusta más. No en balde la diabetes y todo eso. Desde que tengo uso de memoria, las compañías refresqueras se han tratado de posicionar como productos de consumo para jóvenes y personas saludables que sonríen y viven felices mientras beben su refresco. Llegaron los Pepsivazos Michael Jackson. 6 diferentes modelos con toda la energía de Pepsi. No en balde la epidemia de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades y síndromes relacionadas al consumo de refrescos y de bebidas azucaradas. El concurso en cuestión consistía en buscar la corcholata con el nombre impreso dentro de la ficha. De esa forma, durante 3 meses o un poco más de tiempo, era un niño, no recuerdo muy bien, se emitió un concurso a las 7 de la noche, donde el nombre premiado se daba, y el que lo encontraba ganaba dinero o premios. No sé si eran 500,000 pesos o algo así. Pepsi también organizó otro llamado la Pepsi Lotería. Y pasaba lo mismo. En ninguno de estos concursos las personas eran conocidas o vecinos, sino que generalmente eran personas del Distrito Federal o ciudades con mucha población. Algo para decirle al mundo que Pedro Páramo destapó un refresco y que ganó, incitando a las personas a beber más refresco, sin ninguna legislación por parte de la Secretaría de Salud o Gobernación. Entonces, y como era niño y quería dinero, lo que hacía era irme a la capital, específicamente a la zona donde había seguro social, o zonas en donde vendían comida, y pedía todas las corcholatas de los refrescos que destapaban para los comensales. No era tonto, solo iba a los lugares donde servían Pepsi. Recuerdo que le decía a las personas que estaba armando mi casa de cartón y que quería clavar láminas, lo cual no dista mucho de la realidad porque en aquel tiempo la casa era de techo de lámina. Recuerdo que me venía en el camión cargando como 500 fichas de Pepsi, y aún así, y con todos los nombres de las fichas, nunca me gané ni un premio. Ahora, imagínense todas esas familias que durante 3 meses consumieron litros y litros de refresco sin ganarse nada. Eso sí, Pepsi se posicionó enormemente en el mercado, sangrando más a la economía mexicana y familiar. Y bueno, el caso del fraude es que Pepsi no calculó bien su promoción y el tamaño de consumo que ésta tendría.
o simplemente existieron personas que fueron informadas desde antes de los nombres ganadores, para lo cual en los periódicos de circulación nacional aparecían personas que compraban corcholatas ganadoras, incluso antes de que el nombre apareciera. Se supone que Gobernación legisla y regula todos los concursos, sin embargo siempre se anuncian premios millonarios por el solo hecho de mandar sobres, empaques y cartas a un domicilio, registrar códigos de productos en internet o esas cosas. Pero otra vez, nadie conoce a las personas ganadoras, y quizás las elijan al azar, o quizás sean parientes de los dueños. Total, si se puede corromper la elección de un presidente, que no se corrompa a un interventor de gobernación. ¿Qué tal? Habla Homero Simpson, alias Pato Feliz. La corte me ordenó llamar a todas las personas de la ciudad para disculparme por mi timo mercadotécnico. Perdón. Si su bondad alcanza para perdonarme, envíe $1 a Perdón Vato, siempre viva 72, Springfield. El poder es tuyo. La capacidad de engaño de los medios de comunicación es enorme. Si bien en México los casinos y los minicasinos están prohibidos constitucionalmente, como los juegos de azar, esto no impide que durante la administración de Felipe Calderón se dieran permisos para esos enormes lavados de dinero y esos enormes pozos de corrupción. Además de que las autoridades locales en todo el país permiten los minicasinos, donde las personas pierden hasta el dinero de las tortillas por tratar de ganar 50 pesos. Caer en su juego es tan fácil y sencillo como insertar una moneda. Cuestión de práctica o suerte. Sin embargo, este juego podría convertirse en adicción. Son máquinas que están fuera de las tiendas porque atrapan a la juventud, a los niños, haciéndolos que tengan ya vicios desde pequeños. Y es que algunos niños pasan hasta 3 horas jugando. Cerca de los niños, bueno, en cierta forma es malo, es bueno. Malo porque sí, como dicen, se hace vicio. Tenderos aseguran que es responsabilidad de los propios padres de familia aceptar que jueguen. O sea, les prestan la monedita para que se quiten la tentación, no nada más es el de la tienda. Por nosotros, pues que vengan seguido, ¿no? Como te puedes dar cuenta, pues están apagadas las máquinas. ¿Por qué? Porque se está checando también el ver quién juega, quién no juega. En nuestro país este tipo de juegos está prohibido. Pese a ello, en algunos lugares presuntamente se siguen utilizando. Existen incautaciones de equipos, pero nadie se pregunta ¿quién fabrica los minicasinos? ¿Quién los distribuye? ¿En dónde son almacenados? ¿Quién distribuye las piezas para ensamblarlos? Pero el tema no es ese, sino el hecho de que existan juegos de póker en línea que le dicen a determinadas personas que de la noche a la mañana pueden volverse unos ases del póker y salir de pobres. Existen concursos de póker en televisión e incluso hay algunos que se atreven a decir que este juego es un tipo de deporte. Tengo un conocido que dejó su trabajo en una oficina y sacó todos sus ahorros porque pensaba en convertirse en un jugador profesional y jugaba en línea por dinero y era rico imaginariamente. Un abrazo al imaginario que no tiene nada que ver, pero me acordé. Total que estuvo jugando y perdiendo alrededor de 30,000 pesos. Y si no fuera porque ninguno de nosotros quiso darle el aval para hipotecar su casa para jugar más alto, porque según él jugando más alto podía ganar más, se hubiera quedado literalmente en la calle. Al final regresó al trabajo con la cola entre las patas, puesto que le ayudamos a que recuperara el empleo. La historia de las personas que se hacen millonarias de la noche a la mañana por su inteligencia o astucia, porque tenían dones que nadie sabía que tenían, o porque aprendieron a contar cartas o desarrollaron un sistema entre comillas, o que van a los concursos de póker a ganar millones, solo es una historia que aparece en las películas, y es una de las tantas farsas de los medios de comunicación. Los juegos de azar y los casinos que utilizan diversas técnicas de manipulación mental, que van desde utilizar luces de colores,
sonidos de 8 bits para que la persona se sienta alegre, y eliminar la luz del sol y los relojes para eliminar la percepción del tiempo, permiten que las personas lleven al extremo la ludopatía, uno de los riesgos más peligrosos del juego y las apuestas. Pero, ¿qué es la ludopatía? ¿Has sentido alguna vez el impulso irreprimible de apostar, a pesar de conocer y estar consciente de sus consecuencias? Esta es la principal característica de la ludopatía, la adicción al juego, una adicción que se presenta cada vez más en ciudades, como Tijuana. Tijuana es un buen escenario. ¿Por qué? Porque la gente actualmente maneja mucha ansiedad, hay más personas con depresión, además hay más juegos de casino, más lugares de apuestas. Es una enfermedad, una adicción o un trastorno. Es un problema adictivo, pero sin una sustancia. Este puede cruzar la barrera del trastorno mental y convertirse en un juego patológico. Se refiere a las personas que no pueden evitar dejar de jugar y su vida se centra en eso, su vida se descontrola y es muy parecido a una adicción, porque no lo pueden dejar, porque les produce placer y porque les produce hasta abstinencia el hecho de pensar en dejar de jugar. Su vida se afecta, su vida social, laboral, familiar, todo se afecta por lo mismo de que no pueden controlar. Desafortunadamente no existen muchos datos y estudios al respecto, en especial en nuestro país. En Estados Unidos, un estudio hecho en Rhode Island asegura que el 30% de las ganancias en los casinos de ese país se debe a los ludópatas. De hecho, las personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen conflictos en su casa, es más probable que desarrollen una adicción al juego, porque el hecho de estar jugando les produce un placer, la emoción de que posiblemente vayan a ganar, los desconecta de su realidad, de sus problemas, y se sienten bien un momento, luego viene otra vez la necesidad de jugar. Y para el tratamiento es un psicólogo o un psiquiatra quien debe atender a quienes presentan los síntomas para poder diagnosticarlo e iniciar el tratamiento. Dedica muchas horas a estar en los casinos, a estar en las casas de apuesta, puede pasarse todo el día o toda la tarde o regresar en la madrugada y al día siguiente ahí está puntualito desde que abren el lugar para seguir jugando y puede pasarse horas y desatiende muchas cosas. Lo van a notar porque cada vez va a pedir más dinero, cada vez va a buscar la forma de tener más recursos para seguir jugando. Las causas suelen ser de carácter psicológico, problemas relacionados con ansiedad, manías o depresión. Al tener algunos de estos trastornos, el paciente encuentra en el juego un escape a su realidad, una satisfacción que no logra obtener en ningún otro lugar. Son personas que tienen que tratar sus problemas, sus conflictos y su personalidad, porque al fin y al cabo los juegos existen, pero ¿qué hay en esa persona que terminó desarrollando una adicción muy parecida a cuando se hacen adictos a las drogas? Para librarse de esta adicción, el paciente necesita de ayuda psiquiátrica, en algunos casos con medicamento, y el apoyo de grupos de autoayuda. Para Hola Californias, Alejandro Sevilla. Muchas loterías incrementan los premios y a su vez incrementan las posibilidades de ganar. Por ejemplo, si ofrecen un premio de 1 millón de pesos, por ejemplo, venden, digamos que 1 millón de boletos para generarlo. Pero ahora quieren utilizar como publicidad es que ahora te vas a ganar un premio de 15 millones de pesos. Entonces se emiten 15 millones de boletos. Si antes tu posibilidad era 1 en 1 millón, ahora tu posibilidad es de 1 en 15 millones. Es decir, que tu posibilidad de ganar la lotería ha decrementado dramáticamente. Pero la gente no toma en cuenta eso. Es un acto prácticamente de fe. No es algo que parezca que está relacionado con ningún tipo de cálculo económico. Ahora, digamos que tú te ganas el 1 millón de pesos. Tú normalmente no te lo van a dar así. En caso de que hayas logrado la increíble anomalía estadística de que te hayas ganado el 1 millón de pesos, no van a llegar y te van a dar un cofre de 1 millón de pesos. Te van a ir dando pagos hasta que se alcance el 1 millón. Y una cosa que se hace en México, en Estados Unidos y en otros países es que te dan pedacitos del premio y hasta el final te dan la gran parte de ese premio. Ese premio, que le llaman en Estados Unidos
balloon price, es que digamos que te dieron del $1,000,000, te dieron 200,000 en pagos, y al final de unos 30 años te van a dar los 800,000 que te faltan, porque esperan que después de muchos años pues ya no estés ahí para cobrarlo. Sí, suena malvado, pero es realidad. También existe documentado el hecho de que mucha gente que gana la lotería, al cabo de poco tiempo, acaban mucho peor que antes de ganársela. Y tiene lógica. Si tú nunca has tenido dinero, es muy poco probable que sepas qué hacer cuando lo tengas. Es como si te dieran a conducir un avión. Si nunca te has subido ni a una bicicleta y ahora de repente estás en pleno vuelo en un avión de combate, lo más seguro es que no sepas ni cómo prenderlo. Lo malo es que ahora ya estás en vuelo, no sabes para dónde jalar la palanca. Lo mismo que cuando te ganas la lotería. La gente entra en gastos, no sabe calcular el dinero. He escuchado yo toda mi vida que cuando la gente dice, si yo me ganara la lotería, compro una casa, compro un coche, viajo. Ok, sí, pero todas estas cosas requieren dinero para tener mantenimiento. Viajas, pero ¿en qué momento vas a recuperar ese dinero que gastaste? Ganar la lotería no es una fuente inagotable de dinero. Y según, por ejemplo, lo del premio de la lotería en México, normalmente los tienes que compartir con la gente que compró el mismo número que tú, porque en México la lotería se emite en series. Es decir, para que tú te ganes todo el premio, tiene que salir la serie premiada y tú tienes que haber comprado toda la serie. Es decir, es una inversión muy grande por una posibilidad muy pequeña. En Estados Unidos le dicen que la lotería es el impuesto a los que reprobaron matemáticas. Entonces, yo empiezo a creer que es bastante real, bastante cierto. Esta gente que nunca tuvo dinero y que de repente lo tiene de la nada, lo va a dilapidar. No va a saber qué hacer con ese dinero. Y muchas veces acaban muertos o peor. Es como los deportistas que salieron de muy abajo y de repente se ven rodeados de dinero. Amigos, mujeres, gastos, lujos, y regresan a un lugar peor de donde empezaron. ¿Quieres comprar un boleto de lotería? Cómpralo. En cierta forma es un Ave María, y es más probable que la Virgen María te responda a que te ganes la lotería. ¿Cómo ganar al melate? Existen personas que cada semana se compran sus números de la suerte, personas con una carrera o licenciatura que pasan las horas del día armando planes infalibles para ganarse el melate, e incluso programas descargados de internet o para Android o vendidos en cientos de pesos para calcular cuáles serán las posibilidades de que una serie de números gane. Para ganar puedes hacer dos cosas. 1. Buscar a una persona del crimen organizado y a un director de la lotería y ponerse de acuerdo para ganarse millones de pesos, para luego entregarle la mayor parte de las ganancias. Históricamente, la Lotería Nacional en varios puntos del mundo ha sido acusada de lavado de dinero, además de que en muchos de los casos, los ganadores que aparecen en el periódico nunca son vecinos o personas conocidas. ¿Conoces a alguien que haya ganado un premio mayor a 50,000 pesos? Además de lavado de dinero, la Lotería Nacional Mexicana fue acusada de desvío de recursos para la Fundación Vamos México, de nuestro ilustre expresidente Vicente Fox y Martita Sagún. La Lotería Nacional Mexicana no solo lava dinero, sino que genera un enorme lastre económico, e incluso en 2003 generó una cuenta de más de 64 millones de pesos de premios por cobrar, que nadie sabía para qué premiados iban, pero que la institución debía de quitarle al erario público. ¿Cuánto de ese dinero no se desfalca o se roba para políticos o burócratas en el estado? Los premios de la Lotería Nacional no son entregados como las personas creen. Es decir, cuando salió El Premio Mayor, esa telenovela de Televisa que impulsó las ventas de la Lotería Nacional por millones, las personas creían que los premios se entregaban de inmediato, cuando no es así. Si una persona gana un premio enorme de millones, no se le entrega todo en total, sino que cada mes se le entregan 60,000 pesos, o digamos 1,000,000 de pesos. El dinero se va al banco y genera intereses para la misma institución. Es un enorme negocio donde los únicos que ganan son los empresarios del gobierno.
2. Ponerse de acuerdo y emitir una grabación con edecanes, interventor de gobernación y empleados implicados, a fin de ponerse literalmente los números del melate y ganar el premio millonario. 7 personas, entre ellas 4 funcionarios de pronósticos para la asistencia pública, planearon, realizaron y consumaron un fraude para ganar el primer premio de un sorteo Melate y Revancha por 160 millones de pesos. Se observa el estudio de televisión donde se realizan los diferentes sorteos de pronósticos para la asistencia pública. 5 de la tarde. A esta hora, empleados de pronósticos y de la empresa Just Marketing, responsables de producir y grabar los sorteos de pronósticos, preparan la grabación de un sorteo falso. De otro modo, no existen ganadores de más de 50,000 pesos del melate. De otra forma, es imposible que una persona común y corriente gane un premio millonario. Tiene la misma posibilidad de ir a la playa, insertar una pala en la arena y encontrar un tesoro enterrado. Nadie puede negar que hay una posibilidad, pero es infinitamente pequeña. A esto se le llama negación plausible. Esto es un boleto de Bonoloto. Ya saben la dinámica del juego. Cada apuesta consiste en marcar 6 números comprendidos entre el 1 y el 49. Es decir, 6 números entre 49. En un principio parece que la esperanza de acertar es, si no muy elevada, al menos atractiva, pensando sobre todo en el montante de los premios de cada semana. Muchos de ustedes, sobre todo si juegan habitualmente, habrán empezado a pensar que son un poco gafes, porque rara vez consiguen pasar de 3 aciertos. Analicemos la situación. Solo hay una combinación ganadora de 6 números. ¿Cuántas combinaciones posibles podemos rellenar? Procedamos con calma. Para tachar el primer número podemos elegir entre los 49 números. Por cada una de estas 49 elecciones hay 48 maneras de tachar el segundo número. 47 para tachar el tercero, 46 para el cuarto, 45 para el quinto y 44 para el sexto. En total, ya que estamos multiplicando opciones, 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44. Es decir, 10.068.347.520 combinaciones. Aunque en realidad son unas pocas menos, ya que la apuesta 1, 3, 5, 7, 9 y 11 es la misma que la 3, 5, 1, 7, 9 y 11. Y no la vamos a jugar 2 veces. Y no solamente 2 veces. Estos 6 números los podemos permutar de 720 formas. 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Es decir, cada 720 posibilidades se convierten en una sola apuesta. Por lo tanto, el número de apuestas será 10.068.347.520 dividido entre 720. Es decir, 13.983.816 combinaciones. Casi 14 millones de apuestas y solo una ganadora del pleno. Según los cálculos de las matemáticas, la probabilidad y la estadística, además de dejar a un lado lo que científicamente se llama azar, es más probable que te pasen las siguientes cosas antes de que te saquen la lotería de raspaditos, el melate o el sorteo del zodiaco. Encontrar dinero o un celular tirado en la calle, que un extraño te regale dinero en la calle o en el metro, que la persona que viene a tu lado o enfrente de ti se ponga loca y te dé un tubazo, que te caiga un rayo, que te muerda un perro, ser atacado por un oso o un animal salvaje, morir de un infarto fulminante debido a la alimentación, que te diagnostiquen piedras en el páncreas por la mala alimentación y que te tengan que operar, que te atropelle un coche, que te roben tu teléfono, morir electrocutado, caerte de unas escaleras, que te caiga un techo encima, morir en el baño de tu casa, morir por un asteroide que te cae del cielo, morir de un cocotazo que te cae de una palmera, morir por una balacera en la calle, ser víctima de la delincuencia y el asesinato en un asalto.
Para que exista el bien debe de existir el mal. Para que exista un Walmart deben de existir cientos de personas explotadas y sin derechos laborales, como los niños en China que trabajan para Apple, los habitantes de Sierra Leona que mueren por extraer diamantes para un anillo de compromiso, o los niños campesinos en México que permiten que la materia prima llegue barata a tu mesa. Y claro, para que exista un premio de 10,000 pesos de Melate, deben de existir 10 millones de personas que cada semana compran sus números con devoción. El Melate cuesta entre 10 a 30 pesos. Mientras más grande es la intención del premio, más grande es el costo. De esta manera, un ama de casa que juega cada semana por 30 pesos, y si un año tiene en promedio 52 semanas, estaría tirando a la basura la cantidad de 1,560 pesos. Ahora esto multiplicado por los millones que juegan a la semana, más las dichosas bolsas acumuladas, más los premios no reclamados. Estamos hablando de un negocio multimillonario, del cual se pueden evadir impuestos muy fácilmente. Se dice que para acusar se tiene que dar una opinión documentada. El siguiente artículo pertenece a la página de internet del Centro de Acceso a la Información Pública de Puebla, escrito por Samuel Rangel Rodríguez. Lotería Nacional, el premio mayor en casos de corrupción. Hace algunos años, cuando trabajé en el Distrito Federal, tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de trabajar en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública Mexicana. Invitado por el papá de un amigo, laboré en el área de recursos materiales en la subdirección de contratos. El director era Carlos Salomón Cámara, y para ese entonces 3 funcionarios de la Lotenal, incluidos 2 de la propia Contraloría Interna, estaban en la cárcel acusados de actos de corrupción. Ya estando en el área de compras, me di cuenta que estas eran nulas cuando se trataba de asistencia pública. En todo el tiempo que laboré solo se compraron un par de sillas de ruedas y unas muletas. Toda una pena. Todos sabemos que la Lotería Nacional vive hoy una de sus peores crisis desde que fue creada hace 238 años. La venta de billetes de lotería ha disminuido hasta un 40% en las últimas administraciones. Además, en la administración de Vicente Fox quedaron pérdidas por más de 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos. Casi nada. La Lotería Nacional sigue siendo un negocio muy atractivo. En la última década ha generado 55,000 millones de pesos. Su destino no ha sido claro. Supuestamente han ido a parar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las intenciones de poner a la lotería en venta continúan, y los interesados en ella ya se dan a conocer: Vázquez Raña y Carlos Slim, así como en su momento también se apuntaron los hijos de Marta Sagún. Los trabajadores sindicalizados y los vendedores de billetes mencionan que la crisis por la que atraviesa la lotería no es financiera. Dicen que está originada por el manejo administrativo y político al que ha sido sometida. Veamos, esto es cierto, la Lotenal deja mucho dinero. Técnicamente es una paraestatal del Estado. El objeto principal de la lotería siempre ha sido para ayudar a los que menos tienen. Por eso, dejarla en manos privadas no es lo adecuado. Lo considero peligroso. Es necesario mencionar y destacar los beneficios que ha dejado durante décadas, como construcción de carreteras, hospitales y escuelas, y la donación de ambulancias y estaciones para los bomberos. Y estos han sido opacados por escándalos sobre desvío de recursos para fines particulares y sobre todo partidistas. Durante los últimos gobiernos ha quedado una imagen totalmente negativa de la Lotería Nacional. Se dice que existen desvíos de recursos, como lo fue el caso de Transforma México, donde se denunció que se usaba dinero para las campañas políticas. ¿Recuerdas el caso del exdirector de la lotería, Miguel Ángel Jiménez, quien desvió recursos para el apoyo al candidato del PAN al gobierno de Campeche? En octubre del 2001, en la administración de Fox, la lotería formalizó un fideicomiso con Nacional Financiera para administrar e invertir los recursos del patrimonio con el fin de destinarlos a programas de asistencia pública, pero a través de la Secretaría de Hacienda y no por autoridades de salubridad o de salud.
como se venía destinando desde 1960. Dicho fideicomiso fue creado un mes antes de que naciera Vamos México, por Laura Valdés, en ese entonces, directora de la lotería. En febrero del 2002, según la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, había ordenado destinar a la Fundación de Marta Sagún 110 millones de pesos de la lotería y otros 100 millones de pesos de pronósticos deportivos. Esto sin enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propia lotería asegura que fue mucho más lo que se llevó Marta Sagún. Este dato debe de ser investigado y rendirse cuentas a todos los mexicanos. Mediante el foxismo a través de Vamos México, comenzaron a canalizarse a organizaciones privadas como Provida e instituciones bancarias como Banamex, recursos federales, para realizar obra social. Se descubrió que un quebranto de 71 millones de pesos contra la lotería en la triangulación de recursos a 57 instituciones privadas y públicas. Asimismo, se confirmó que durante el foxismo se adquirieron gastos sin comprobar y una cartera vencida de billeteros por 1.500 millones de pesos. En 2004 es nombrado director de la lotería Tomás Ruiz, vinculado con el Bester Gordillo. En ese tiempo se pierde el edificio Prisma, donde trabajé en el piso 27, 20 vehículos, un tráiler, un autobús y bodegas, además del despido de 2.200 empleados. En la actual administración, los encargados son el Bester Gordillo y Francisco Yáñez. Este artículo data del 2009. En un proceso de licitación transparente, Yáñez dio a la Clínica Londres, propiedad de Jorge Kawashi, contratos millonarios para el manejo de servicio médico, destinado a más de 1.000 trabajadores. Después, en una protesta sindical, Yáñez fue destituido en enero del 2009, cuando ya se investigaba su famosa riqueza. Y nuevamente entra otro allegado a la maestra Gordillo, Miguel Ángel Jiménez Godínez, expresidente del partido Nueva Alianza, tan solo durando su cargo 2 meses, esto debido al soborno a un periódico de Yucatán para generar publicidad a favor de su candidato del PAN, y en su lugar queda otro más del grupo de amigos del CENTE, el senador Benjamín Gómez Ruaro. Hace poco me encontré a mi amigo cuyo papá me invitó a laborar con él y me contó que este ha perdido muchos millones de pesos en abogados por todas las tranzas que hizo en la Lotenal. No sé cuánto se robó, pero estoy seguro que le ha salido muy caro ser corrupto. Aún con todos estos casos de corrupción, los vendedores de billetes de lotería tienen la esperanza de que modernizando la Lotería Nacional mejorará su imagen y los intentos de dejarla en manos de la iniciativa privada serán detenidos. Esto muy a pesar de no ser un propósito claro en el gobierno de Calderón. Muchos de estos billeteros provienen de familias que se han dedicado a lo mismo durante generaciones. Y así como ellos han creído en la Lotería Nacional, así esperan un milagro para que se terminen estos escándalos. Debo dejar muy claro que la Lotenal sí hay algo que hace muchísima falta. Se llama transparencia y rendición de cuentas. Radio Censura, vulgarmente prohibido. La idea de que el que es pobre es porque quiere, o de que el rico no puede tenerlo todo y es infeliz, es solo el consuelo del tonto, es solo una chaqueta mental. Quiero tener mucho dinero, y ropa bonita, y coches, ir a colegios bonitos. Y mi papá me quiere dar todo eso a ustedes. ¿Qué les importa? Váyase, déjenme, no quiero volver a verlos nunca. Imagina por un momento que eres parte del reparto de una obra de teatro. Imagina que el actor principal ha cometido un error y tú y tus compañeros tienen que improvisar. Tienen que tener entretenido al espectador, distraerlo del error evidente. Tienes la oportunidad de usar parte de tu equipo de actores y de utilería. En ese momento puedes hacer uso de un poeta, un escritor o de una docena de vedettes que ostentan glúteos prominentes y promontorios vastos. ¿Tú qué usarías? Sí, el sexo vende más, provoca más, pero sobre todo, distrae más. Tú eres cantante, ¿no? Sí, así y es. actriz. Así es. Y tu obligación es cantar bien, actuar bien. Ahora, que sepas distinguir entre el tsunami y el surini, pues ya sería un valor agregado. Sería como un plus, ¿no crees? A ver. Así es como nos controlan.
por lo menos cada 20 años, los prototipos de belleza cambian o se pasan la estafeta para adecuarse a las nuevas generaciones. A mí me gustaría que este video lo suban a Twitter y que Justin lo vea. Justin, por favor, ven otra fecha. Lo mismo sucede con otras cosas. Mesías políticos, pensadores y liberadores de la conciencia que gracias a la mercadotecnia logran penetrar a través del televisor a la conciencia colectiva. Es que ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Uah! Regresando a la analogía de la obra de teatro en problemas y nuestro país, y poniéndonos a analizar que los medios proveen información errónea a los espectadores con el fin de crear diversas opciones y percepciones. La televisión, por ejemplo, a través de las telenovelas de hace 20 años, le daban al televidente la idea de que un pobre puede llegar a ser rico de la noche a la mañana, con la magia y el poder del amor verdadero. Ahora todos sabemos que eso no es cierto. El dinero fue colocado como una presencia casi satánica en la vida de un mexicano pobre. El dinero no da la felicidad, y el pobre vive más tranquilo que el rico. Esto tampoco es verdad. En una plática de amigos hace algunos años, me di cuenta de esto. 3 de los presentes carecían de esa tranquilidad que provee el dinero. Quejas, mentadas de madre al sistema era lo imperante en el tema abordado, el éxito. El invitado ese día a la plática, sin querer, fue el dinero. Solo uno de los que estábamos ese día tomando copa tras copa estaba tranquilo, con la apertura necesaria para escuchar y ser tolerante con todos. Esa persona era el único que tenía una billetera lista para un futuro prometedor. La tranquilidad que le daba el recurso monetario le permitía el tiempo para la construcción de su intelecto. Regularmente las campañas que te invitan a leer y a cultivarte con el conocimiento nos dicen que el mexicano solo lee 1,5 libros al año, mientras que países como Finlandia y Suiza son el top of the line en el ranking de devoradores de libros. Sin embargo, se olvidan que en Finlandia y Suiza tienen salarios muy por encima del salario estándar en México, que sus horarios no son ni la sombra de las esclavizantes jornadas de trabajo que existen en el territorio nacional. Supongamos que un obrero entra a trabajar a las 8 de la mañana a su labor cotidiana. Su hora de levantarse de la cama en promedio serán las 6 de la mañana. Entre su arreglo personal y el tiempo de traslado a su trabajo y la compra de su precario desayuno se consumen 2 horas mínimo. Posteriormente transcurren 8 horas de actividad repetitiva con falta de aliciente. 5 de la tarde, sale del trabajo rumbo a su casa, gastando otras 2 horas de traslado nuevamente. Parecería que ese es el tiempo oportuno para leer, pero la realidad es que el simple hecho de trasladarse en medios de transporte público le obligan a mantener toda su concentración y su energía en mantenerse a salvo de un posible accidente, un robo o un retraso. Aproximadamente a las 7 de la noche, y tomando en cuenta de que es padre de familia y que esto conlleva otras actividades y compromisos propios de ser padre o esposo, preocupaciones como que el salario solo le permite cierto tipo de comida, cierto tipo de ropa y cierto tipo de diversiones o distracciones. Esto obliga al individuo a tener válvulas de escape, o mejor dicho, maneras de olvidarse de su realidad. Debido a su pobreza, las opciones son pocas y se reducen a ver televisión abierta. ¿Cómo se enteró que se volvió tan famoso? Me lo comentó un amigo, porque yo ni siquiera había visto nada. ¿Ya le piden autógrafos en la calle? A algunas personas. ¿Sí? La que le provee de falsos ídolos y estereotipos basados en consumo y bellezas retocadas con Photoshop y silicón. Alcohol, la más viable, la más dañina, la más barata, un medio para socializar, para pelear, para tener sexo ocasional, y el detonante de muchos conflictos sociales que son causados por uno de los productos con más publicidad que impactan al mexicano en el día a día. Entonces, ¿en qué momento del día a este hombre le queda espacio para la lectura? No es coincidencia que librerías para gente con cierto nivel de poder adquisitivo son las que más te juzgan por no leer. La gente no lee por falta de ganas. La gente no lee porque simplemente no está tranquila ni es feliz. Si tú lees, me darás la razón. Para una sana lectura, se necesita mucho más que tiempo. Se necesita estar en blanco para escribir tu mente con nuevos conocimientos, pero la angustia limita. Fernando Sánchez Dragó decía que la televisión es uno de los brazos aliados del sistema. Es el instructor de la sociedad. Es el más eficaz a la hora de mantenernos dormidos. Y es que, cuando vemos televisión, es imposible pensar. Inténtalo. No se puede. A la hora de escribir,
A la hora de leer, cuando odiamos, cuando amamos, cuando recordamos, el pensamiento es la máquina que produce todo lo anterior. Conclusiones. It makes me want to live and fight for what I am. Se supone que los podcasts de este tipo se deben de terminar con una moraleja o un consejo del que los hace. Quizás el consejo más importante que pudiera darle a las personas es que en lugar de soñar con que podrán dejar su trabajo y salir de pobres, es que efectivamente dejen su trabajo y se dediquen a trabajar en un negocio propio. O que al menos utilicen cada uno de los días que les quedan para escaparse de esa rutina esclavizante y deshumanizante que entienden por trabajo. No es posible que una persona trabaje 8 horas en un empleo donde le pagan 100 pesos diarios, pero que se ufane o consuele de que al menos le dan seguro y casa del Infonavit. Mientras que un empleado informal gana entre 200 a 500 pesos al día y en menos de 5 horas. No es justo pasar 30 años trabajando de cajero en una Soriana y que al final, y después de exprimir de toda tu existencia y tu vida, simplemente te despidan. Existe una anécdota muy curiosa que tengo con las personas y los juegos de azar. Conozco a personas que efectivamente se han hecho millonarias con los juegos de azar, pero no precisamente porque jueguen, sino porque se han dedicado a vender juegos de azar, a vender loterías o a distribuir casinos. Incluso tengo conocidos que van a los casinos o minicasinos, específicamente a contar las tiradas que dan las personas, para de ese modo, y cuando la persona se cansa de perder su dinero, comenzar a jugar y ganar lo que la otra persona dejó. Es decir, se hacen ricos, pero con la fortuna de otras personas. La única forma de hacerse rico es trabajando, pero no en las empresas con un salario fijo. Hay que dejar esos trabajos y comenzar a buscar la fortuna por uno mismo, no rascando o jugando loterías. La educación y la cultura general están preparados para que la población más pobre sea solo mano de obra barata y explotable. Todo está preparado para que el alumno más ignorante e inculto llegue solo a terminar bachillerato y de ahí pase a ser un obrero o mano de obra calificada. Como en el viejo imperio romano, los premiados de sorteos y rifas millonarias son publicados en todos los medios de circulación nacional para darle la falsa esperanza a las personas de que pueden ser ricos, pero como en el premio mayor le dicen al mexicano que tener mucho dinero no es símbolo de realización y felicidad, sino que ser pobre es digno de ser virtuoso y de presumirlo. Muchas gracias por escucharme y ya saben, estamos en contacto. 20 cosas que harán que estés en el promedio de la normalidad. 1. Acepta lo que las personas te dicen y nunca lo pongas en duda. Reprime y burla a los demás como tú has sido reprimido y hegemonizado. 2. Nunca cuestiones la autoridad ni a las figuras de poder. Entrégales toda tu confianza y devoción. 3. Ve a la universidad o aprende cosas porque tienes que hacerlo, no porque sea tu sueño o quieras aprender a hacer cosas nuevas. 4. Argumenta las ideas de otros. Nunca pienses por ti mismo. Nunca te expreses. Nunca protestes. Nunca defiendas tus ideales. Puede ser peligroso. 5. Siéntate frente al escritorio 40 horas semanales para lograr 10 horas de trabajo productivo para otras personas. No hagas cosas porque te gustan si no vas a ganar mucho dinero. 6. Viaja y conoce ciudades del extranjero, siempre a lugares seguros y estables, o países en los que existen zonas turísticas aisladas de su realidad. 7. Ten miedo y toma decisiones basadas en el pánico. 8. Consigue el préstamo bancario más grande que puedas y pasa 30 años de tu vida pagándolo. 9. No te esfuerces en aprender otros idiomas. Al final todo el mundo terminará hablando el tuyo. Nunca estudies otras culturas. Nunca aprendas de los demás. Eres perfecto. 10. Piensa en escribir un libro o hacer cosas para las demás personas que perduren para cuando te hayas ido, como sembrar árboles o escribir un libro, pero no lo hagas nunca. Total, nadie te paga. 11.
Cásate, ten familia e hijos. No porque sea una de las metas de tu vida, sino porque así te dijeron que tenía que ser. 12. Vive a través de las cosas. Las cosas determinan tu estatus social y tu estilo de vida. No eres nada si no consumes. 13. Trabaja en lo que sea y permítete ser explotado. Al final lo que importa es tener dinero para comprar cosas. 14. Consume la cultura que te dijeron que era la mejor y más popular. 15. Piensa en iniciar tu propia empresa e independizarte, pero nunca lo hagas. 16. Nunca sobresalgas ni llamen la atención. Sé uno más de la masa. 17. Observa pasar los años de tu vida a través de la rutina. 18. Respeta las normas y las leyes. Pasa por el aro, camina por la banqueta, respeta las casillas. 19. Nunca des caridad, nunca ayudes a los demás o a tu comunidad. No pierdas tu tiempo. 20. Muchas felicidades, Godínez. Te entregamos este reloj de oro por tus 50 años de servicio en la empresa y esta condecoración. Oh, muchas gracias, gran jefe amado. Sobra decir, Godínez, que te vamos a liquidar después de haber drenado toda tu vida y que ya puedes ir desocupando tu escritorio. Aquí yace un mediocre hombre normal. No tienes por qué vivir tu vida como los demás. Esperan que lo hagas. Aún estás a tiempo y cuentas con la dignidad para cambiar toda tu vida. No estás en este mundo para cumplir los sueños de alguien más, ni para ser esclavo de las opiniones de una sociedad a la que no le importa. Pero al final, las cosas más sencillas sabrán más dulces, porque lo habrás ganado con el esfuerzo de un ser libre. Un ser que se dio cuenta de que no necesitaba nada más que de sí mismo para pasar por encima de un estado que valora más el capital económico que el capital humano. No eres desechable, eres un ser humano. Tienes mil maneras de vivir, pero solo tienes una vida. Aprovechala. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note, don't worry. Be happy.